Nos sintonizan en el canal 40 de cable y 95 satelital de Claro Televisión. Yo soy Richard Shaw, su anfitrión de la noche en el programa Conexión GT. Fíjese que Guatemala tiene una historia larga en el tema de las universidades. Cuando en Guatemala había universidad, en Estados Unidos todavía estaban buscando hacer una. Tenemos una historia larga de academia. Y la tricentenaria Universidad San Carlos de Guatemala ha jugado un papel preponderante en todo lo que ha sido la política nacional. Sin embargo, esta universidad ha sido víctima de muchas críticas. ¿Por qué? Porque se dice que esta politización de la academia ha causado un decrecimiento en la calidad de la misma, porque es una institución académica, no es una institución política. Claro que de ahí han salido los estudiantes, las protestas, etcétera, etcétera, y yo creo que puede conjugar las dos. Para esto hemos invitado a un analista y miembro de la honorable Universidad de San Carlos, de la Tricentenaria, el licenciado Carlos López, un colega catedrático de la universidad también, en la Universidad Galileo, damos clases juntos allá, y lo invité porque quiero que platiquemos de la Tricentenaria, pero sin pelos en la lengua, sin compromisos, porque usted no es funcionario de la universidad, ¿verdad, doctor? No. Así que, bienvenido, licenciado López, ¿cómo está? ¿Dispuesto a sacar la casta por la Tricentenaria, no? Siempre. Gracias. Bueno, cuénteme, ¿valió la pena el tema de la ocupación de los estudiantes? ¿Realmente parar clases 30 días, que los estudiantes de ingeniería hayan tenido que alquilar lugares para recibir sus clases? ¿Valió la pena? ¿Habían razones de peso para hacerlo? En principio, buenas noches, don Richard. Buenas noches. Formo parte de un movimiento universitario que se llama Generación U. Y busca la academia, busca transformar esa universidad y colocarla en el rumbo que debe tener. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿por qué tomar unas instalaciones y qué efectos tiene esto? Bueno, resulta que si empezamos por el orden, la ley orgánica de la universidad, por traslado que dice la Constitución desde 1944, establece que tiene determinados fines y es servir a la sociedad. Es decir, había en ese momento un gobierno que le dio una autonomía, le transmitió una condición y le dice que tiene que formarse para atender los requerimientos de la sociedad. Es decir, formar profesionales para aquella parte que es importante y al mismo tiempo también iniciativa de ley y la posibilidad de orientar la vida económica y política en todos los sentidos, más todas las formaciones en todas las carreras. Bueno, pero resulta que en la práctica a veces se desvirtúa este fenómeno, esas condiciones, esos principios. Y lo que estaba sucediendo es que la universidad no quiere decir que sea corregido, sino que se aparta de esos principios fundamentales de servir a la sociedad, de tener una extensión, una academia de formación profesional al servicio de esa sociedad, y entonces se convierte en un centro de negocios. A ver, explíqueme, ¿un centro de negocios? ¿Pero qué tipo de negocios? Entonces resulta que hay contratos, hay pago de favores políticos, nepotismo, tráfico de influencias, todos esos fenómenos se empiezan a dar. Y eso se da en la Tricentenaria. Ahora, ¿derivado de qué? Resulta que en la nueva Constitución del 85 hay una variante, y esa variante es introducir a la universidad participando de entidades donde tiene representación, de tal manera que son más de 70 entidades donde hay representación. Por ejemplo, los consejos de desarrollo. Entonces, la Constitución dice que de acuerdo a la ley hay participación.
Bueno, entonces como hay participación, de acuerdo a la ley, si nos vamos a la ley de Consejo de Desarrollo, ¿qué sucede? Bueno, dice que hay un representante de la Universidad de San Carlos en esa junta directiva. Y así como esa, podemos poner otras, como la junta directiva del ICS, como podemos ver la junta monetaria, como podemos Comisiones de ver comisiones de postulación. Y en estas 70 entidades donde tiene representación, se convirtieron en entes de posible negociación política, donde la academia ha sido permeada por los intereses políticos, porque yo les recordaré que fui parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1985 y cuando hicimos la Constitución, la idea principal era que la academia, con su capacidad técnica, pudiera implementar la meritocracia dentro de estas comisiones, la meritocracia dentro de estas instituciones. Pero el factor humano no lo tomamos en cuenta. Yo creo que ahí sí pecamos de buena fe. Ahora, ¿qué proponen ustedes? Porque yo sé que usted estuvo apoyando en las pasadas elecciones a una candidata, la doctora Ada, creo yo, ¿no? Licenciada Alvarado. Ada Alvarado. Ustedes tenían una propuesta. Cuéntenos, doctor. Bueno, buscamos indiscutiblemente retomar el rumbo. Retomar el rumbo está como complicado. Eso significa colocarla en la senda por donde le dice la Constitución y le dice que participar dentro del Estado no es precisamente para caer dentro del juego, sino para aportar. Y aportar es importante, ¿verdad? Precisamente como lo indicado. Frente a esto, entonces, este fenómeno, los estudiantes observaron cómo en determinado momento se estaba desviando y hicieron un petitorio, tomaron las instalaciones, hacen un petitorio de 18 puntos, de tal manera que la mercantilización de la universidad era el fondo de la complicación. Pero ¿cuántos puntos pedían ellos? 18. 18 puntos. Ahora, cuando dice los estudiantes, uno piensa que eso el movimiento estudiantil. Eso que uno piensa que eran 3,000, 5,000 estudiantes. No exactamente. Y la verdad es que según la información que tuvimos aquí acceso en la red Noticias y en revista C4, pues era un grupo que no era altamente numeroso, bien organizado, pero no era numeroso. Entonces, y muchos estudiantes estaban muy molestos porque ellos llegan a la universidad a estudiar. Y usted decía que los fines de la universidad son capacitar profesionalmente al ciudadano, pero cuando esta mercantilización de la universidad, ¿verdad? Y la lucha por intereses políticos dentro de la universidad se antepone a la academia, se pierde la visión de una universidad. Porque bueno, o somos universidad o somos ente político. Y si vamos a tener acciones políticas, pues que no eclipsen la academia. ¿Pienso yo? Sí, hay una contradicción en la práctica. Una universidad estatal tiene una visión. Por eso nacieron las universidades privadas, porque la universidad estatal tiene una visión, es responderle a esa gran masa de la población que está marginada. Y entonces, responderle como una alternativa académica de formación o como una alternativa de política. También de participación, porque por ejemplo... Entonces la USAC debería ser partido político. No necesariamente, no, porque la academia es llevar a través de los 3 ejes fundamentales que la mantienen como universidad, y precisamente por eso es que, de acuerdo a las mediciones mundiales, es la universidad número 1, aunque esté lejos, pero en Centroamérica tiene un buen lugar y a nivel nacional tiene el número 1, precisamente porque tiene investigación, tiene academia y tiene extensión. No, eso es importante. Mire, por favor no me malentiendan, amigos televidentes, yo no me molesto porque la Universidad de San Carlos tenga una postura académica, es una postura política, perdón. Eso está muy bien, pero creo que sacrificar a los estudiantes no es lo correcto. Creo que se debe dar prioridad a la formación académica y los temas políticos deben tratarse en momentos específicos que no afecten a los estudiantes, porque esta toma de posición, ¿qué logró? Bueno, primero logró evidenciar lo que usted dice, el mercantilismo, logró evidenciar
que la toma de decisiones de la elección de autoridades de la universidad no estaba totalmente eh, creada de una forma democrática, o me equivoco. Eh, lo que sucede es que indiscutiblemente que la masa estudiantil cuando fue a las elecciones, pues como no hay formación política en los últimos años en la universidad, hay muy poca, entonces la gente ve las personas, no lo que hay detrás, los intereses que hay. Entonces se dejaron hasta cierto punto llevar por lo que les presentaban. Ya en la práctica se dieron cuenta, por ejemplo, que un centro como Los Arcos iba a convertirse en un negocio de una empresa particular. Entonces se dejaba por un lado el deporte universitario para darle lugar a un espectáculo privado. Entonces, y así otro conjunto de ejemplos. La reacción es, bueno, ¿por qué sucede eso? Porque las autoridades nombradas tenían una visión. Y la visión es llevar a la universidad precisamente a ese tipo de actitudes. Como consecuencia de eso, entonces la academia y la extensión se quedan en segundo plano. Bueno, entonces hay que retomarla. Y para retomarla, estos estudiantes tomaron la decisión, es cierto, no son voluminosos en número, pero toman la decisión. ¿Y qué pasa? Como usted lo plantea. Bueno, y entonces, ¿por qué las autoridades no empujan la academia? No, porque no era su interés. Su interés no era la academia. Entonces, como consecuencia que no es la academia, entonces no podían empujar precisamente los principios fundamentales por los cuales la universidad debe existir como una universidad pública. Y una universidad pública tiene gratuidad en todos sus niveles, desde la matrícula que debe ser, que es irrisoria, ¿verdad? Y entonces uno de los puntos de la lucha de los 18 puntos es pelear por un presupuesto universitario, como lo dice la Constitución, por lo menos dice la Constitución del 5%, por lo menos del 5%, pero no le están dando el 5% a la universidad porque hay una fórmula que se manifiesta ahí, por eso se creó una comisión ahora para estudiar ese fenómeno. ¿Por qué no es el 5% de los ingresos tributarios, los ingresos ordinarios, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué no el 5%? Porque las autoridades técnicas establecen una fórmula que va deduciendo de tal manera que la práctica dice que es como el 3.22, 0.25 por ahí, lo que le están proporcionando a la universidad. Y esta se está extendiendo a todo nivel. 23 centros con escuelas hacia afuera. Bueno, y entonces esos no tienen participación en las decisiones. Entonces parte de la toma es justamente darle oportunidad a esos centros del interior del país, ¿verdad? Que son los centros regionales, para que también participen en las decisiones. Es importante todo eso. Fíjese que hablamos de las peticiones y aquí las tenemos en pantalla y dice, por ejemplo, no utilizar los pasos universitarios para usos políticos, eso lo entiendo. Pronunciamiento del rector Murphy Pais y el Consejo Superior Universitario contra el acuerdo firmado por los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos en torno a la crisis migratoria. Pues es una postura política, ok. Asimismo, pronunciamiento contra el intento de violación al acceso público del Archivo Histórico del Palacio Nacional y el Archivo General de Centroamérica. O sea, realmente ya eso está sacado de las mangas, ¿verdad? Pero bueno, es una postura. Dice, rescisión del contrato entre la USAC y la Cámara de Industria con el que se pretende condicionar el EPS para favorecer los intereses del sector privado. Pues eso podría haberse tratado a través de la facultad específica. Destitución inmediata del jefe de seguridad física de la USAC, Alejandro Morfín. Y sobre esto yo creo que ahí hay un tema interesante que es el eliminar las cámaras. Dice, establecer la gratuidad general del programa académico preparatorio PAP y del examen de orientación vocacional. Sobre esto, en eso sí estoy de acuerdo. Dice, la conversión de los programas autofinanciables que tengan una relación directa con los intereses estudiantiles para la financiación directa y total de la administración del USAC con el presupuesto ordinario y no
centralización del control de la investigación universitaria. Exigir el 5% del presupuesto, por eso lo ha estado haciendo el Consejo Superior Universitario y el rector Páez. Dice, anular las nuevas cuotas de servicio, cuotas de servicios deportivos y apoyar al deporte universitario. Pues eso está interesante, pero yo tengo reportes también de muchos técnicos universitarios y personas a nivel de mantenimiento que ganan más que catedráticos, ¿verdad? ¿Ah? Eliminar las cámaras con reconocimiento facial en virtud de la universidad es un ente académico y no una cárcel. Mire, en esto, doctor licenciado López, yo no estoy de acuerdo, porque acaba de salir un estudio donde se manifiesta el alto nivel de acoso por parte de catedráticos y estudiantes a estudiantes del sexo femenino, acoso sexual. Hemos tenido violencia y muertes en la Universidad de San Carlos y darles seguridad con un reconocimiento facial a los estudiantes es darles tranquilidad. Esto más bien parecería una petición de los carteles que sabemos que existen de distribución de estupefacientes y narcóticos dentro de la Universidad de San Carlos, y si no, cualquiera que tenga deseos de tener un viaje lunar que se vaya al iglú y va a encontrar a alguien que supla esas cosas, ¿verdad? Dice, rescisión inmediata de los contratos de arrendamiento con el sector, esencialmente el contrato del Club Deportivo Los Arcos. En eso estoy totalmente de acuerdo. Participación de representantes de centros regionales, escuelas no facultativas y demás organismos académicos no facultativos dentro del Consejo Superior Universitario. Eso es algo interesante, me parece una buena petición. Dice, restitución de las votaciones del sector estudiantil para la elección de representantes catedráticos del Consejo Superior Universitario y demás órganos administrativos. 16, freno inmediato del acceso a los vendedores formales e informales y a la no concesión de espacios a cadenas de comida rápida dentro de la universidad. Establecer que las sesiones del Consejo Superior Universitario sean públicas y que se permita el tratamiento de la transmisión de estas. Aquí, mi querido licenciado López, estoy totalmente de acuerdo. O sea, como se puede dar cuenta, algunos estoy en contra, otros estoy a favor. Esto debe ser una práctica de todas las entidades públicas. Debe de transmitirse las sesiones del Consejo Superior Universitario para que el pueblo sepa dónde se van esos millones de quetzales que se pagan en la universidad. Y la reeducación del proceso de reforma universitario, respetando la participación tripartita de la universidad. Licenciado López, ya escuchó algunos de mis comentarios. Ahora usted dígame, ¿cuáles de estos puntos le parecen aplicables? ¿Cuáles de estos puntos han sido parte de la lucha que ustedes en su grupo han llevado a cabo? Bueno, en principio quisiera hacer un pequeño comentario. Pareciera, como lo dice usted, que las tomas y las cámaras son importantes en el control por efecto del último estudio que demuestra que sí, efectivamente hay acoso sexual. Solo una pausa. Yo voy a decir, yo tengo una hija en cuarto grado, en cuarto curso del colegio, y yo le digo que la mejor facultad de Derecho es la de la Universidad de San Carlos, que especialmente el área de la mañana. Y la niña de 17 años me dice, papá, aunque me vayan a dejar, a mí me da miedo la Universidad de San Carlos porque ahí me pueden violar. Esa es la percepción de la juventud. Y usted me dice a mí que las cámaras son entes represivos. ¿Cómo funciona eso? ¿En qué sentido? No, fuera de que son necesarios en cierto sentido, pero no en el enfoque de lo que le están brindando. ¿Por qué? Han tratado de romper el movimiento estudiantil, entonces las cámaras son para perseguir a los dirigentes estudiantiles. En cierto sentido, licenciado, yo entiendo eso en la época. Fase, mira, yo le aceptaría eso si estuviéramos en la época de Oliverio García, de Oliverio Castañeda, de Robin García, cuando había un movimiento estudiantil revolucionario. Pero ahora lo que hay son grupos de estudiantes eternos que dominan la venta de fotocopias, la venta de comidas rápidas. Usted, para poner un puestecito ahí, tiene que ser parte del engranaje de los amigos, de los primos y de los compadres de la foto, de los diferentes sectores. El movimiento ¿Cierto está o no naciendo. Lo que pasa Entonces, es que está renaciendo. Es ese parte de lo que ven ahí, como limitantes. Mire pues,
ahí vemos hay una dirigente visible, Lenina García. Perfecto, ya sabemos quién es. ¿Para qué le quiere reconocer la cara? Sí, ya sabemos. Pero lo que sí es que debe existir un elemento disuasivo para que la Universidad de San Carlos sea un área segura. Yo a ver, refútame eso. ¿Cree usted que a través de las cámaras van a dividir el movimiento estudiantil? No, yo ¿O los van pienso a que perseguir? las cámaras sí deben de estar, pero no en las condiciones en que se los plantearon, porque es de persecución de la persona. Y persecución implica perseguidor. ¿Quién Es decir, persigue? el perseguidor de la figura, ¿Y quién de la persigue? cámara. Bueno, ¿Murphy Pais? tiene copada la universidad. O en sea, el el sentido- perseguidor de los es estudiantes es Murphy es Pais. no solo él, es el grupo que dirige. ¿Y cuál es el objetivo de él persiguiendo a la gente? No hacer que los demás se desarrollen desde el punto de vista para que no vayan a interferir. Miramos, aquí tenemos en la televisión, aquí cómo están las cosas. No hay tranquilidad. Usted lleva un carro a la Universidad de San Carlos, mire, ahí está, mire cómo le roban. ¿Ve usted eso? ¿Ve usted eso en la cámara, licenciado? Y me dice que las cámaras no son necesarias. ¿Se está dando cuenta cómo le están robando al estudiante? No, indiscutiblemente que las cámaras son importantes. No, la negativa no es contra las cámaras, es el uso que se le pueda dar. No quieren cámaras con reconocimiento facial, claro, para que los delincuentes no se sepa quiénes son los delincuentes. Yo estoy totalmente en contra del licenciado. Me parece que esa es una medida que debe ser supervisada, que pongan gente de los estudiantes, pero hay que garantizarle la seguridad. Acabamos de ver en cámara el robo a una estudiante de la universidad, cómo le rapan la bolsa. Lleve su carro, usted deja ahí el carro parqueado y si no paga lo que le pide el cuidador, le quitan el radio. Eso no puede ser. Eso no puede ser. No, la seguridad es parte, así como en el país tiene licenciado. que haber seguridad, en las instituciones tiene que haber seguridad. Si en el país debe haber seguridad, ¿cómo es posible que un ente que pide seguridad en todo el país no quiera seguridad por sí misma? Me parece que es aquella cosa de que el controlador no quiere ser controlado. No, por eso parte de las respuestas que uno después las lee son que hay una comisión donde van a presentar un plan de seguridad ya específico. Pues qué bueno que sea así, un plan de seguridad específico que deje tranquilas a todas las partes. Mire, ya no es época de la Guerra Fría, ya no hay mítines políticos. Yo he estado en algunas clases de la universidad y como dice usted, se ha parado la formación política, licenciado. Por supuesto. Ha parado la formación política ya en la Universidad de Derecho, en la universidad, las facultades que no dan o que no tienen una relación directa con la política, no están recibiendo cursos de adoctrinamiento como antes, donde ahí todos los estudiantes se ponen a leer El Capital, ¿verdad? Pero cuéntenos más sobre ese tema que usted tiene ahí. Solo para poder decir acá, dentro de las respuestas, dice, se acordó que para el mes de noviembre la Comisión Técnica de Seguridad Universitaria creará y presentará la política de seguridad universitaria desde un enfoque de género y derechos humanos preventivo hacia la violencia. ¿Y quién conforma esa comisión? Mire, se supone que ese es parte de... ¿Estudiantes de medicina analizando seguridad? ¿O estudiantes de ingeniería analizando seguridad? No, por supuesto, pero tienen que ser expertos. Exactamente, luego. los expertos. Mire, yo voy a decir, en cualquier parte del mundo, la seguridad no es un estorbo, es una necesidad. Y como vimos en el video, hay cosas. Pero fíjese que hay temas importantes. Dígame, ¿cuál es el futuro de la universidad? ¿Hacia dónde vamos? Ese movimiento que ustedes encabezan con la doctorada, ¿para dónde van? ¿Qué quieren? En principio, impulsar la reforma universitaria. Pero una reforma no es una simple toma de las instituciones en un determinado momento para hacerlas al tamaño, llamémoslo así, no ad hoc, sino al contrario, es democratizar todas las instituciones y entonces hay dos puntos de partida. El primero es que tiene que haber un gobierno universitario diferente, donde incluya a los centros regionales y a las escuelas académicas, porque en este momento la balanza no es equitativa, de tal manera que en determinado momento cuando hay elecciones, los profesionales pueden votar hasta 3 veces, mientras que los estudiantes una vez. Eso significa un rompimiento del equilibrio del voto. Por ejemplo, un
profesional emite su voto porque es profesional en el colegio, emite su voto porque es profesor, emite su voto porque a veces es estudiante también en una carrera o en una maestría o en alguna otra licenciatura. Entonces, se acomodan ya 3 votos con una misma persona. En tanto que por el lado del estudiante ese fenómeno es limitado. Entonces, para eso hay que tener un gobierno más equilibrado. más equilibrado. Más equilibrado. Sí, en eso sí estamos totalmente de acuerdo. Vea, Ese es el primer punto, la primera lucha. Fíjese que a mí me parece interesante esto y yo quisiera saber algo. Recientemente, antes de la salida de la Comisión Internacional en contra de la impunidad, se presentaron 2 casos puntuales en contra de la Universidad de San Carlos. ¿Qué me dice al respecto? ¿Cuál es la postura del grupo? Me hubiera gustado tener aquí a la licenciada Ada. ¿Es licenciada, doctora? Es licenciada en Ciencias Químicas y Farmacia y... A la licenciada Ada, me hubiera gustado tenerla acá para hacerle algunas preguntas, porque ella, como contendiente directa del ingeniero Murphy Pais, me hubiera gustado saber qué tiene que decir y qué van a hacer, porque estos señalamientos son serios. Estamos hablando que la institución que camina pidiendo que Guatemala no sea corrupta, estamos hablando que la institución que encabeza las marchas en contra de la corrupción está siendo señalada de corrupta. ¿Qué me dice al respecto? Bueno, si en un determinado momento, como fue en el año 2015, la misma universidad y el consejo, a través de sus autoridades y el mismo rector caminan en una marcha y establecen que debe lucharse contra la corrupción por señalamientos. En ese momento solo habían señalamientos, ¿verdad? No había todavía procesos judiciales, solo señalamientos. Y se vuelca todos los sectores de tal manera que en un determinado momento pues los gobernantes decidieron renunciar por la presión ejercida por todos los sectores, nacionales y extranjeros y propios y todos los sectores que componen una sociedad. Entonces, cuando le toca, en este caso, el señalamiento contra personeros de la universidad, pues yo diría que le toca lo mismo. Sí, pero vamos a ver, cuando es a otros es acusación, cuando es a uno son señalamientos, ¿no? Sí, entonces en este caso, bueno, el señalamiento está en manos de quienes, de quien haga la investigación, y los que hagan la investigación tienen que establecer si eso es cierto o no es cierto. O sea, la presunción de inocencia sí sirve para este caso, pero no para otros casos. Lo que sucede es que igual que en el 2015 eran señalamientos, después fueron ya procesos judiciales. ¿Eso quién lo empuja? Pues el Ministerio Público. Ahora, ¿qué acciones va a tomar el grupo que ustedes encabezan? ¿Van a pedir información, acceso a la información? ¿Van a pedir una rendición de cuentas? Porque esto es grave. A mí me parece, y hago pública la invitación al ingeniero Murphy para que nos acompañe y nos aclare. Porque esto realmente da mucha pena. Bueno, según leí en la tarde de hoy, lo entrevistan a él y entrevistan al licenciado Gálvez y dice que ellos están dispuestos a poder responder las preguntas. Ojalá que así sea, ojalá que así sea, ojalá que así sea. ¿Cree usted que esto viene a dañar la imagen de la universidad? Indiscutiblemente que sí le afecta, pues, porque como vamos a estar en una casa de estudios donde los que dirigen se aprovechan de los recursos de la universidad. Es decir, no es bueno. Se escudan, ¿verdad?, en el tema de la autonomía, ¿va? Sí. Entonces, por eso, sanearla es importante. Y parte de sanearla es... cambiar a sus autoridades. La reforma universitaria es importante, pero ¿quién la debe dirigir esa reforma? No las autoridades que existen, ¿verdad? No, tiene que haber un cambio de autoridades y para que se dé un cambio de autoridades tiene que cambiar ese modelo de elección, porque si no, como dice usted, los mismos con los mismos. Fíjese que me llama mucho la atención esto y estoy totalmente de acuerdo con usted y qué bueno que lo plantea. Y es que hay que reformar porque la Universidad de San Carlos ha tomado roles muy importantes a lo largo de la historia. Fue considerada por muchos años como una de las mejores universidades en el área de medicina. Todavía los médicos guatemaltecos son altamente apreciados cuando son egresados de la Universidad de San Carlos. Y me alegra que exista un tema de renovación. Ahora hay algo que me llama la atención y quiero preguntarle a usted, porque yo alguna vez habíamos platicado que viniera usted en el tiempo de campaña, pero ya nunca vino.
y es el siguiente: ¿cuál es la postura de su grupo y la de la licenciada Ada con respecto a los pactos colectivos que existen ya en la San Carlos? Porque vemos que dentro de algunos funcionarios de la San Carlos, de la lista de salarios de algunos funcionarios de la San Carlos, nos encuentran unas sorpresas impresionantes. Catedráticos ganando la mitad de un señor de mantenimiento, catedráticos que dan tres clases a la misma hora, imposible. Entonces, ¿qué proponen ustedes para renegociar, investigar y limpiar estos pactos colectivos que de alguna manera han beneficiado a las mafias que por omisión o complicidad han permitido que la corrupción se dé a lo largo de estos años en la Universidad de San Carlos? Bueno, comentó lo que es el movimiento sindical, que creo que todos compartimos que la doctrina sindical es positiva en tanto no se desvirtúe. Pero resulta que cuando se desvirtúa y entra a ser parte de los negocios conjuntamente, entonces cuando aparecen los juegos en todo lo que se ha descubierto, tanto en el sector público como también en los sindicatos de la universidad. Entonces, en la universidad existe un plan que es la carrera administrativa. Y la carrera administrativa establece que una persona, por eso cuando se le juzga en principio, dice tiene un salario X que es muy alto. Sí, pero pasó 40 años para ganar ese salario. Y empezó desde titular 1 hasta llegar a la escala más alta, y para eso pasaron 35 años posiblemente. Es decir, que la institución tiene la permeabilidad de avance y de que las plazas sean dadas en función de los méritos, la meritocracia. Sin embargo, en la práctica, pues, algunos se los dan y a otros no, ¿verdad? Entonces, ahí donde los comités de evaluación están permeados, y trabajan en función de la negociación y de los intereses políticos de los grupos que toman el poder. Mire, usted mencionó algo, dice, la doctrina sindical. La doctrina sindical es importantísima, buscar el mejoramiento del trabajador, eso es lo mejor que puede haber en una organización sindical, pero cuando la doctrina sindical se convierte en doctrina criminal, la cosa pierde todo sentido, y eso no puede ser. No se puede matar la gallina que le da de comer a la gente. Bueno, doctor López, licenciado López, perdón, Carlos López, muchísimas gracias por su participación, que no es la primera ni la última. Le lanzo una invitación pública a la licenciada Ada para que nos acompañe. Hoy básicamente la esperábamos, pero lamentablemente un tema familiar no la pudo tener con nosotros, pero usted hizo un excelente papel, además es de los compañeros que ha estado ahí luchando con eso. Muchas gracias, licenciado Carlos López, por su participación acá en Conexión GT. A ustedes, amigos televidentes, que se han mantenido ahí, pendientes de este programa, yo soy Richard Shaw. Nos vemos mañana miércoles a las 8 de la noche en el 40 de cable 95 satelital, y mañana sí, en la 106.1 de la Red Radio.